¿Sabías que Aristóteles, uno de los filósofos más grandes de la historia, murió sintiéndose rechazado y alejado de la ciudad que tanto amó? Su vida, llena de altibajos, nos deja lecciones invaluables que aún hoy resuenan con fuerza. En este vídeo, exploraremos cómo su legado ha moldeado el pensamiento occidental y sigue influyendo en nuestro mundo contemporáneo. Aristóteles no solo fue un maestro de la lógica y la filosofía, sino también un pionero en diversos campos como la biología, la política y la metafísica. Desde sus humildes comienzos en esta gira hasta su tiempo en la prestigiosa Academia de Platón, y su eventual fundación del Liceo en Atenas, la historia de Aristóteles es un testimonio de su insaciable búsqueda de conocimiento y verdad. Acompáñanos en este viaje a través de la vida y obra de este gigante intelectual y descubre cómo sus enseñanzas continúan iluminando nuestro camino hacia la comprensión del mundo. No te pierdas esta oportunidad de conocer más sobre la figura que ha dejado una huella imborrable en la historia del pensamiento humano. Vamos a sumergirnos en la vida de Aristóteles. En la cuna de la civilización griega, un joven de Estagira, Macedonia, se dirigió a Atenas con el firme propósito de sumergirse en el vibrante mundo intelectual de la ciudad. Este joven, Aristóteles, encontró su lugar en la Academia de Platón, donde pasaría 20 años de su vida estudiando y debatiendo con los más grandes pensadores de su tiempo. En la Academia, Aristóteles se destacó por su aguda mente y su incansable deseo de conocimiento. Bajo la tutela de Platón, Aristóteles absorbió las teorías platónicas sobre la existencia de un mundo de formas eternas e inmutables. Sin embargo, Aristóteles no se contentó con aceptar estas ideas sin cuestionarlas. Su enfoque empírico y su insistencia en la observación directa de la naturaleza lo llevaron a desarrollar sus propias teorías, diferenciándose de su maestro. A pesar de las diferencias filosóficas que surgieron entre ellos, la relación entre Platón y Aristóteles fue compleja pero mutuamente enriquecedora. Platón influyó profundamente en Aristóteles, quien adoptó y reinterpretó muchas de sus ideas. A lo largo de su tiempo en la academia, Aristóteles no solo se formó en filosofía, sino también en matemáticas y ciencias, áreas que serían fundamentales en su posterior desarrollo intelectual. La capacidad de Aristóteles para cuestionar y debatir, así como su meticulosa atención a los detalles empíricos, lo destacaron como un estudiante excepcional. Platón, impresionado por la agudeza mental de Aristóteles, lo apodó el lector. Este apodo reflejaba la habilidad de Aristóteles para comprender y analizar textos difíciles, una habilidad que lo acompañaría durante toda su vida. La influencia de Platón en Aristóteles fue profunda y duradera, marcando el curso de su desarrollo filosófico. Sin embargo, la independencia intelectual de Aristóteles lo llevó a desarrollar su propio enfoque, lo que sentó las bases para su posterior distinción como uno de los más grandes pensadores de la historia. La vida en la academia no solo moldeó su pensamiento filosófico, sino que también lo preparó para los desafíos y las oportunidades que enfrentarían en su vida posterior. En resumen, la Academia de Platón fue el escenario donde Aristóteles comenzó a forjar su identidad intelectual, un lugar donde las ideas florecían y donde el joven filósofo comenzó a trazar el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental. Tras la muerte de Platón en el 348 AC, Aristóteles dejó Atenas y comenzó a forjar su propio camino. Su primera parada fue en Naissos, una ciudad de la costa occidental de Asia Menor, donde encontró refugio y un ambiente propicio para la reflexión filosófica. En Naissos, Aristóteles disfrutó de la compañía de otros eruditos y pudo dedicarse completamente a sus estudios. Durante este tiempo, profundizó en sus estudios científicos, especialmente en biología y zoología, observando la rica diversidad de la vida marina en la costa de Asia Menor. Estos estudios sentaron las bases para su obra posterior, Historia de los animales. Aristóteles también desarrolló y refinó sus ideas filosóficas durante su estancia en Naissos. Inspirado por las discusiones en la corte de Hermias, comenzó a elaborar su propia filosofía, abarcando una amplia gama de temas, incluyendo ética, política, metafísica y lógica. Estos años de reflexión y exploración filosófica fueron fundamentales para el desarrollo de algunas de sus ideas más influyentes. La relación de Aristóteles con Hermias fue más que la de un patrocinador y un protegido. Hermias, un antiguo esclavo convertido en tirano de Naissos, era culto y benevolente, admirando a Aristóteles por su brillantez intelectual y su integridad moral.
La amistad y el apoyo de Hermias proporcionaron a Aristóteles un entorno seguro para desarrollar sus ideas. Después de la trágica muerte de Hermias, Aristóteles enfrentó un nuevo giro en su vida y carrera. Con el deseo de continuar con su legado filosófico, se trasladó a Mitilene, donde fundó su propia escuela, conocida como el Jardín de las Especies. Esta escuela atrajo a estudiantes de toda Grecia y más allá, convirtiéndose en un centro de investigación y debate intelectual. La estancia de Aristóteles en Mitilene fue breve pero significativa. Aquí, continuó desarrollando sus ideas filosóficas y científicas, creando un entorno de aprendizaje y discusión que fomentó el crecimiento intelectual de sus estudiantes. La elección de Mitilene no fue accidental. La isla de Lesbos, donde se encuentra Mitilene, era un centro cultural y comercial próspero, ideal para atraer a mentes curiosas y abiertas a nuevas ideas. En resumen, este periodo de independencia intelectual fue crucial para Aristóteles. Le permitió explorar y desarrollar sus ideas fuera de la sombra de Platón, estableciendo su propio camino y sentando las bases para su posterior influencia en el pensamiento occidental. Con la fundación de su propia escuela en Mitilene, Aristóteles dio un paso importante hacia la independencia intelectual. Sin embargo, fue en el Liceo de Atenas donde su influencia alcanzó su punto máximo. Alrededor del año 335 AC, Aristóteles regresó a Atenas y estableció el Liceo, que rápidamente se convirtió en un centro de aprendizaje y debate sin igual. En el Liceo, Aristóteles reunió a un grupo selecto de estudiantes, conocidos como los peripatéticos. El nombre proviene del hábito de Aristóteles de pasear por los jardines mientras enseñaba, simbolizando su compromiso con la investigación activa y la discusión dialéctica. Bajo su liderazgo, el Liceo se convirtió en un centro de investigación y enseñanza de renombre mundial. Durante su tiempo en el Liceo, Aristóteles continuó desarrollando y refinando su filosofía, abordando una variedad de temas, desde la lógica y la metafísica hasta la ética y la política. Escribió algunas de sus obras más influyentes, como Ética Nicómaco, Política, Metafísica y Física, que siguen siendo fundamentales en el estudio de la filosofía y la ciencia. Uno de los estudiantes más destacados del Liceo fue Teofrasto, quien sucedió a Aristóteles como líder de la escuela después de su muerte. Teofrasto, conocido como el padre de la botánica, realizó importantes contribuciones al estudio de las plantas y sentó las bases para la ciencia botánica moderna. Otros estudiantes notables incluyeron a Aristoxeno, un teórico de la música, y Eudemo de Rodas, un filósofo y matemático. La influencia del Liceo y el impacto de Aristóteles en la vida intelectual de Atenas fueron profundos y perdurables. Bajo su liderazgo, el Liceo se convirtió en un faro de conocimiento y sabiduría, atrayendo a estudiantes y eruditos de toda Grecia y más allá. La reputación de Aristóteles como maestro y erudito se extendió por todo el mundo antiguo, y su escuela se convirtió en un centro de investigación y enseñanza de renombre mundial. Además de su labor pedagógica en el Liceo, Aristóteles continuó escribiendo y publicando una serie de obras que se convertirían en pilares de la filosofía occidental. Entre sus obras más influyentes se encuentran Ética Nicómaco, Política, Metafísica y Física, que abordan una amplia variedad de temas filosóficos y científicos y siguen siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Uno de los estudiantes más destacados del Liceo fue Teofrasto, quien se convertiría en el sucesor de Aristóteles como líder de la escuela después de su muerte. Teofrasto, conocido como el padre de la botánica, realizó importantes contribuciones al estudio de las plantas y sentó las bases para la ciencia botánica moderna. Su relación con Aristóteles fue profunda y duradera. Y su legado como filósofo y científico sigue siendo recordado hasta el día de hoy. Tras el fallecimiento de Alejandro Magno en el 323 AC, el mundo griego se sumió en un periodo de incertidumbre y conflicto. Las tensiones políticas y las luchas de poder afectaron profundamente a Aristóteles, quien se vio obligado a abandonar Atenas debido a los sentimientos antimacedonios que se intensificaron tras la muerte de su discípulo. Aristóteles encontró refugio en Calcide, en la isla de Eubea, donde continuó su trabajo filosófico y científico hasta su muerte en el 322 AC. Su fallecimiento marcó el fin de una vida extraordinaria dedicada al estudio, la enseñanza y la búsqueda del conocimiento. A lo largo de su vida, Aristóteles produjo una cantidad impresionante de obras que abarcan una amplia gama de temas,
desde la lógica y la metafísica hasta la ética y la política. Su influencia en la historia del pensamiento occidental es incalculable. En ética, Aristóteles sentó las bases de la ética virtuosa, argumentando que la felicidad se alcanza a través de la práctica de virtudes y el cultivo del carácter. Su obra, Ética a Nicómaco, sigue siendo un referente fundamental en el estudio de la moralidad humana. En política, Aristóteles es reconocido por su obra, Política, donde examina las diferentes formas de gobierno y defiende la idea de la polis como la comunidad política ideal. Su influencia en la teoría política se extiende desde la antigüedad hasta la modernidad, siendo un referente para pensadores como John Locke, Montesquieu y muchos otros. En el campo de la ciencia, Aristóteles realizó contribuciones significativas en diversas áreas, desde la biología hasta la física. Su enfoque empírico y sistemático sentó las bases para el desarrollo posterior de la metodología científica. Su legado fue continuado por numerosos filósofos y pensadores a lo largo de la historia, incluyendo figuras como Tomás de Aquino e Immanuel Kant. Aristóteles no solo fue un maestro de la razón y la lógica, sino también un guía espiritual que nos enseñó a buscar la excelencia en el mundo que nos rodea. Su legado perdura en cada página de sus escritos, en cada lección que impartió y en cada mente que influyó. Que sus enseñanzas nos inspiren a buscar la verdad, a vivir con pasión y a nunca dejar de explorar los misterios del universo. Porque, al final, como él mismo dijo, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y legado de Aristóteles. Esperamos que hayas encontrado este recorrido tan fascinante e inspirador como nosotros. Aristóteles nos enseñó que la búsqueda del conocimiento y la verdad es un camino continuo que debemos seguir con pasión y dedicación. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, tendrás acceso a más contenido educativo y fascinante sobre los grandes pensadores de la historia, sus ideas y cómo han moldeado el mundo en el que vivimos. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir la increíble historia de Aristóteles y su impacto en el pensamiento occidental. Y, por último, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué lección de la vida de Aristóteles te parece más relevante para nuestro tiempo? Deja tus comentarios abajo y participa en la conversación. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que te interese y te inspire. Gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.